Puedes dormir en el suelo hasta que aprendas a respetar nuestra privacidad. La voz helada de mi nuera atravesó el teléfono como una bofetada. 71 años de vida. Y por primera vez alguien me mandaba a dormir en el piso como a un perro. En mi propia casa. «Entendido», respondí. Una sola palabra. Fría, calculada. Porque en ese momento algo dentro de mí murió para siempre. 20 minutos después, yo estaba arrastrando un colchón por la sala de mi propia casa, preparando mi nueva habitación, en el piso helado, donde Alicia había decidido que debería pasar la noche, como un castigo, como una lección. Soy Lourdes. Durante 3 años transformé mi casa en el paraíso perfecto para mi hijo Rafael y su esposa. 3 años cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, limpiando sus desórdenes, sonriendo, cuando me trataban como la empleada doméstica invisible. Pero esa noche, mientras acomodaba las sábanas sobre el colchón en el suelo, algo cambió. El sonido de mis rodillas crujiendo al arrodillarme en la cerámica fría me despertó de un sueño de 3 años. Un sueño donde yo creía que el amor y la entrega me ganarían su respeto. Qué estúpida había sido. La casa olía al estofado, que había cocinado durante 4 horas, pensando que cenaríamos juntos como una familia. La mesa del comedor seguía puesta con mis mejores platos, las velas ya derretidas, la comida fría y olvidada. Todo preparado para una cena que nunca sucedió. En cambio, recibí esa llamada. «Abuela Lourdes», me había susurrado Elena, mi vecina, que me quiere como una hermana. «Tienes que escuchar esto». Me pasó su teléfono donde había grabado una conversación que Alicia tuvo con su amiga esa tarde. La voz de mi nuera, riéndose. «Ya no aguanto a esa vieja entrometida. Hoy la voy a poner en su lugar. Le voy a enseñar quién manda en esta casa». Después vino el mensaje directo para mí. Ahora estaba aquí, una mujer de 71 años, preparando mi cama en el piso como si fuera una niña castigada. Mis manos temblaban mientras extendía la manta, no de frío, sino de una rabia que había estado creciendo en silencio durante 1000 días. 3 años atrás, cuando Rafael me pidió que los dejara vivir conmigo, temporalmente, yo había vaciado mi habitación principal para dársela a ellos. Había convertido el pequeño cuarto de costura en mi nuevo dormitorio, diciéndome que era temporal, que pronto tendrían su propio lugar. «Es solo hasta que juntemos para el enganche de nuestro departamento, mamá», me había dicho Rafael con esa sonrisa que derretía mi corazón desde que era un bebé. Pero los meses se convirtieron en años y mi temporal se volvió permanente. Y yo, como una tonta, seguí cocinando, limpiando, pagando las cuentas de luz que se duplicaron, comprando la comida que ellos consumían sin siquiera un gracias. Alicia nunca trabajó. Se levantaba al mediodía, desayunaba lo que yo preparaba, dejaba sus platos sucios en el fregadero y se iba con sus amigas. Regresaba en la noche esperando que la cena estuviera lista, que su ropa estuviera lavada, que la casa estuviera impecable. Yo, como una estúpida, lo hacía todo con una sonrisa. «Mamá, es que Alicia está buscando trabajo», me decía Rafael cada vez que yo insinuaba que quizás ella podría ayudar un poco en la casa. «Mamá, es que Alicia viene de una familia diferente. No está acostumbrada a estas cosas. Mamá, es que Alicia está estresada». Siempre era culpa mía no entender, no ser lo suficientemente paciente, no ser lo suficientemente moderna. Pero esa noche, acostada en el colchón del suelo, mirando el techo de la sala que había pintado con tanto amor cuando pensé que sería nuestro hogar familiar, finalmente entendí la verdad. No era una madre amorosa, era una estúpida, no era una suegra comprensiva. Era una sirvienta gratuita. No era parte de la familia. Era el obstáculo que había que eliminar. Y esa comprensión, dolorosa como un cuchillo en el pecho, fue también mi liberación.
Por primera vez en 3 años, esa noche dormí profundamente. Desperté a las 5 de la mañana con el cuerpo adolorido y el alma rota. Mis huesos crujían después de una noche en el suelo. Pero por primera vez en 3 años, mi mente estaba completamente clara. Me levanté en silencio, doblé las sábanas y guardé el colchón en el armario como si nada hubiera pasado. Como siempre, preparé el desayuno. Huevos revueltos para Rafael, tostadas con mermelada para Alicia, café recién molido que llenaba la cocina con su aroma familiar. Mis manos se movían automáticamente mientras mi cabeza procesaba lo que había vivido la noche anterior. «Buenos días, mamá», murmuró Rafael bajando las escaleras con el cabello despeinado. Se sentó en su lugar de siempre, tomó el tenedor y comenzó a comer sin siquiera mirarme. Como si fuera normal que su madre de 71 años hubiera dormido en el piso por orden de su esposa. Alicia apareció 20 minutos después, con una bata de seda rosa que yo había lavado y planchado la semana anterior. Se sirvió café, tomó una tostada y revisó su teléfono mientras desayunaba. No me dirigió ni una mirada. «Rafael, amor, hoy vienen mis amigas a almorzar», anunció sin levantar la vista de la pantalla. «Necesito que tu mamá prepare algo especial, ya sabes, para impresionar». Mi hijo asintió sin pensarlo. «Claro, mi amor. Mamá, ¿podrías hacer ese pollo al horno que tanto les gustó la última vez?» Me quedé parada junto al fregadero, con las manos mojadas por lavar los platos que ellos habían ensuciado, y por primera vez en 3 años, no respondí inmediatamente. El silencio se alargó hasta volverse incómodo. «¿Mamá?», insistió Rafael. «Por supuesto», murmuré finalmente, porque eso era lo que siempre hacía, decir que sí, sonreír, complacer. Pero algo había cambiado. Mientras cortaba las verduras para el almuerzo especial de las amigas de Alicia, mientras sazonaba el pollo con las hierbas que cultivaba en mi pequeño jardín trasero, mientras ponía la mesa con mi vajilla buena, una voz nueva susurraba en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que cocinar para impresionar a las amigas de una mujer que me había humillado la noche anterior? ¿Por qué yo tenía que usar mi dinero para comprar ingredientes caros para personas que ni siquiera me saludaban cuando llegaban a mi casa? Las amigas de Alicia llegaron al mediodía. 3 mujeres de 30 años, vestidas con ropa cara, cargando bolsos de marca que costaban más que mi pensión mensual. Entraron a mi casa como si fuera un restaurante, riéndose alto, dejando sus abrigos en cualquier lado para que yo los colgara. «¡Qué delicia huele!», exclamó una de ellas. «Alicia, eres tan afortunada de tener una suegra que cocine así». «Sí, es muy útil», respondió Alicia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque a veces se mete demasiado en nuestros asuntos». Se rieron todas, como si yo no estuviera ahí, sirviendo el almuerzo que había preparado durante 3 horas. «¿Y cuándo se van a mudar a su propio lugar?», preguntó otra de las amigas. «Ay, no sé», suspiró Alicia dramáticamente. «Es que aquí estamos tan cómodos. No pagamos renta, no compramos comida, no limpiamos. Es como vivir en un hotel 5 estrellas, con servicio incluido. Más risas, más humillación». Yo seguía sirviendo, sonriendo, siendo invisible. «Además», continuó Alicia bajando la voz, pero no lo suficiente, «Rafael es muy apegado a su mamá. Dice que no podemos dejarla sola, como si fuera nuestra responsabilidad cuidar a una vieja. Una vieja. Eso era lo que pensaba de mí. Una carga. Un estorbo. Una vieja que había que tolerar. Terminé de servir el postre que había preparado esa madrugada. Ese tiramisú que me había llevado 2 horas hacer, y me retiré a la cocina. Desde ahí podía escuchar sus conversaciones, sus risas, sus comentarios despectivos sobre la suegra que no entiende límites. Lavé los platos en silencio,
Guardé los ingredientes que habían sobrado. Limpié la cocina hasta que brilló. Todo automático, todo mecánico. Mientras mi mente procesaba cada palabra que había escuchado. Cuando se fueron, Alicia no me dio las gracias. Rafael tampoco. Simplemente desaparecieron en su habitación, mi antigua habitación, y me dejaron sola limpiando los restos de un almuerzo donde había sido el tema de burla. Esa noche, mientras preparaba la cena, Alicia volvió a bajar a la cocina. Se recargó en la barra y me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Lourdes», me dijo con voz melosa. «Espero que hayas entendido el mensaje de ayer. No es personal, pero Rafael y yo necesitamos nuestro espacio. Como pareja joven, ¿entiendes?» Asentí sin dejar de revolver la sopa que se cocía en la estufa. «Bien», continuó. «Y otra cosa, mis amigas van a venir más seguido. Necesito que la casa esté siempre impecable, ¿sí? No queremos que piensen que vivimos modestamente. Modestamente. En mi propia casa. Con mi dinero. Con mi trabajo». «Entendido», volví a decir. Esa palabra que se había vuelto mi refugio. Mi armadura. Pero por dentro, algo rugía. El punto de ruptura llegó 3 semanas después, en una mañana que comenzó como cualquier otra. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché a Alicia hablando por teléfono en la sala. Su voz, alta y despreocupada, atravesaba las paredes como si fuera dueña del mundo. «No, mamá, no gastes dinero en hotel. Quédate aquí cuando vengas a visitarme», decía riéndose. «Total, la suegra puede dormir en el sofá unos días. No le va a pasar nada». Me quedé paralizada con la sartén en la mano. ¿El sofá? Después de haberme hecho dormir en el piso, ¿ahora quería que durmiera en el sofá para que su madre pudiera usar mi cuarto de costura? Sí, mamá. Ya sabes cómo son las viejas. Se acostumbran a cualquier cosa, continuó Alicia. Además, así me ayuda más en la casa. Cuando uno tiene servicio doméstico gratis, hay que aprovecharlo al máximo. Servicio doméstico gratis. Eso era lo que yo era para ella. Claro que Rafael está de acuerdo, mintió descaradamente. Él entiende que mi comodidad es lo primero. Para eso nos casamos, ¿no? Para que él me cuide y me dé todo lo que merezco. Cerré la hornilla con manos temblorosas. 71 años trabajando, criando a mi hijo sola, después de que su padre nos abandonara, sacrificando mis sueños para que Rafael pudiera estudiar, pudiera crecer, pudiera convertirse en el hombre que ahora estaba tan cegado por una mujer que no veía cómo humillaba a su propia madre. «El problema es que la vieja a veces se pone sentimental», siguió diciendo Alicia. «Ayer me dijo que extrañaba dormir en su cama, como si fuera mi problema». Yo le dije clarito: «Lourdes, esta es mi casa ahora. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Mentía. Jamás me había dicho eso. Pero el solo hecho de que se lo estuviera inventando a su madre me partió el corazón. ¿Qué si siento culpa? Para nada, mamá. Estas viejas necesitan entender su lugar en el mundo. Ya tuvieron su tiempo. Ahora es el nuestro. Algo dentro de mí explotó. Caminé hacia la sala donde Alicia seguía hablando, recostada cómodamente en mi sofá, con los pies descalzos sobre la mesa de centro que había sido de mi madre. La miré fijamente hasta que sintió mi presencia y levantó la vista. «Mamá, te llamo después», murmuró al teléfono, pero no colgó. Quería que su madre escuchara lo que iba a decirme. «¿Qué necesitas, Lourdes?», me preguntó con esa sonrisa helada que había perfeccionado. «Necesito que recojas tus cosas», dije con una voz que no reconocí como mía. «Y que te vayas de mi casa». Alicia parpadeó confundida. «¿Perdón?» «Escuchaste bien. Quiero que tú y Rafael se vayan, hoy». Se incorporó en el sofá, el teléfono aún en su oreja. «No puedes hablar en serio.
Esta casa es de Rafael también. Él es tu hijo. Esta casa es mía. Está a mi nombre. Yo pago los impuestos. Yo pago los servicios. Y ya no quiero que vivan aquí. Por primera vez en 3 años, vi miedo en los ojos de Alicia. Miedo real. «Rafael», gritó hacia las escaleras. «Ven acá». Tu madre se volvió loca. Mi hijo bajó corriendo con la camisa a medio abotonar. «¿Qué pasa?» «Tu madre nos está corriendo de la casa», sollozó Alicia, cambiando instantáneamente a modo víctima. No sé qué le hice mal. Solo estaba hablando con mi mamá y de repente se puso así. Rafael me miró con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y hacía algo malo. Confusión mezclada con culpa. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto?» «Pregúntale a tu esposa», respondí sin apartar la mirada de Alicia. «Pregúntale qué me dijo anoche sobre dormir en el sofá. Pregúntale qué les cuenta a sus amigas sobre la vieja inútil que les cocina gratis». «Eso no es cierto», protestó Alicia, pero sus mejillas se pusieron rojas. «Estás mintiendo. Estás inventando cosas porque estás celosa de que Rafael me ame más a mí que a ti. Mamá, por favor», me suplicó Rafael. Seguramente hubo un malentendido. Alicia no haría... ¿No haría qué, Rafael? Lo interrumpí. ¿No me mandaría a dormir en el piso como a un perro? ¿No me llamaría servicio doméstico gratis? ¿No se burlaría de mí con sus amigas en mi propia casa? Rafael se quedó callado. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo estaba diciendo la verdad. Pero también vi algo más. Algo que me rompió el corazón para siempre. Vi que no le importaba. «Mamá», susurró, «tal vez estás exagerando un poco. Alicia es joven. A veces dice cosas sin pensar. Pero tú sabes que te queremos aquí». Me querían ahí, como la empleada doméstica que trabajaba gratis, como la anciana que se ocupaba de todos los problemas para que ellos pudieran vivir como reyes. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Fuera», dije. «Los dos. Ahora». «No puedes hacer esto», gritó Alicia. «No tienes derecho». Sonreí por primera vez en semanas. Tengo todos los derechos del mundo. Esta es mi casa. «Mamá, no puedes hablar en serio», gritó Rafael. Pero por primera vez en 3 años, yo estaba completamente seria. «¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero ahorrado». «Ese no es mi problema», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tenían 3 años para ahorrar. 3 años viviendo gratis, comiendo gratis, sin pagar ni una cuenta. ¿En qué gastaron su dinero? Alicia se puso de pie como una fiera. «Tú nos dijiste que podíamos quedarnos. Nos hiciste creer que esta era nuestra casa también. Era un favor temporal. Ustedes lo convirtieron en permanente sin preguntarme. Pero somos familia», sollozó Alicia, y por primera vez sus lágrimas parecían reales. «Yo pensé que me querías como a una hija». Me reí. Una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi alma rota. ¿Como a una hija? Las hijas ayudan a sus madres. Las hijas agradecen los sacrificios. Las hijas no mandan a sus madres a dormir en el piso. «Fue un malentendido», gritó desesperada. Yo estaba enojada porque... ¿Por qué, Alicia? ¿Porque respiré en tu presencia? ¿Porque existí en mi propia casa? Rafael se acercó a mí con los ojos suplicantes. «Mamá, por favor, dame una semana para encontrar algo. Una semana nada más». «No». «¿Mamá?» Dije que no, Rafael. Se van hoy. Ahora. «Pero es sábado.
No podemos encontrar departamento en sábado. Pudieron encontrar tiempo para humillarme en sábado. Pudieron encontrar tiempo para burlarse de mí en sábado. Ahora pueden encontrar un lugar donde dormir en sábado. Alicia corrió hacia las escaleras. «Voy a empacar, pero esto no se va a quedar así. No tienes derecho a tratarnos así». «Alicia», le grité antes de que subiera. Se volteó con el rostro desfigurado por la rabia. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?». Me miró sin responder. «Que yo realmente quería quererte. Que durante 3 años me levanté cada día esperando que me dieras una oportunidad de ser la suegra que necesitabas. Que guardé dinero para comprarles regalos de aniversario. Que planeé cenas especiales para hacerte sentir bienvenida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me importaba. Que cuando estabas enferma el año pasado, me quedé despierta toda la noche cuidándote. Que cuando tu madre te gritó por teléfono, yo fui quien te consoló. Que cuando Rafael trabajaba hasta tarde, yo era quien te hacía compañía para que no te sintieras sola. «Lourdes», susurró. «Pero nada de eso importó, ¿verdad? Porque para ti, yo siempre fui solo la vieja estúpida que podías usar y descartar cuando se te antojara». Se quedó callada, porque sabía que era verdad. 2 horas después, sus maletas estaban en la entrada. Alicia lloraba en el sofá mientras Rafael cargaba las bolsas al auto. La casa se sentía extraña, como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga. «Mamá», me dijo Rafael cuando subí a la última maleta, «esto no está bien. Somos tu familia». La familia no humilla. La familia no desprecia. La familia no usa. Te estás equivocando. Cuando te tranquilices, vas a arrepentirte. Lo miré fijamente. Mi hijo. El bebé que amamanté durante 1 año. El niño al que le leí cuentos todas las noches. El adolescente por el que trabajé dobles turnos para pagar su universidad. Rafael, le dije suavemente. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado 3 años en darme cuenta de que ya no eres el hijo que crié. Se quedó callado. Por un momento creí ver al niño que había sido, pero la ilusión se desvaneció cuando Alicia lo llamó desde el auto. «Rafael, vámonos. No tenemos por qué aguantar esto». Mi hijo me miró, una última vez. «Cuando cambies de opinión ya sabes dónde encontrarnos». «No voy a cambiar de opinión». Se subió al auto sin despedirse. Alicia me fulminó con la mirada desde la ventanilla del pasajero, pero ya no me afectaba. Había perdido todo su poder sobre mí. Los vi alejarse desde la puerta de mi casa. Su auto desapareció en la esquina, y por primera vez en 3 años, el silencio que quedó no me asustó. Me dolió, me destrozó, pero no me asustó. Cerré la puerta y me recargué contra ella. La casa olía diferente. Olía a libertad. Caminé hacia la cocina y por primera vez en 1000 días no había platos sucios esperándome. No había ropa que lavar. No había cenas que preparar para personas que no me agradecían. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación. Su habitación. La puerta estaba abierta. Habían dejado algunas cosas. Una revista en el buró. Un calcetín bajo la cama, una botella de perfume en el tocador. Me senté en la cama que había sido mía y que ahora podía volver a ser mía. Las sábanas olían a ellos, pero eso se podía cambiar. Todo se podía cambiar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Elena. «Abuela Lourdes», me contestó con su voz cariñosa. «¿Cómo estás, querida?» «Elena», le dije. Y por primera vez, mi voz no tembló. «¿Podrías venir? Necesito que me ayudes a cambiar las sábanas». Elena llegó en menos de 20 minutos con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa maternal que había sido mi salvavidas durante tantos años difíciles. Cuando abrí la puerta, no me preguntó nada. Solo me abrazó fuerte y supe que había tomado la decisión correcta. «Mija»,
me susurró mientras me apretaba contra su pecho. Ya era hora. Subimos juntas a cambiar las sábanas de mi habitación. Elena trabajaba en silencio, doblando la ropa de cama que olía a Alicia y Rafael, mientras yo abría las ventanas para que entrara aire fresco. Por primera vez en 3 años, el sol de la tarde iluminaba completamente mi cuarto. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije mientras sacudía las cortinas. No me siento culpable. Elena se detuvo con una almohada en las manos. ¿Por qué habrías de sentirte culpable? Porque soy su madre. Porque se supone que las madres sacrifican todo por sus hijos, sin importar qué. «Ay, Lourdes», suspiró Elena sentándose en la cama desnuda. «¿Quién te dijo esa mentira?» «Toda la vida. Mi madre me lo decía. La sociedad me lo dice. Hasta yo me lo decía». «Pues te mintieron, mija. Los hijos crecen para independizarse, no para convertir a sus madres en esclavas». Elena tenía 73 años, 2 más que yo, pero una sabiduría que yo estaba apenas descubriendo. Sus 4 hijos vivían en diferentes ciudades, trabajaban, tenían sus propias familias, y cuando la visitaban era con respeto y cariño, genuino. «Elena», le pregunté mientras ella ponía sábanas limpias en mi cama, «¿crees que soy mala persona?». Se rió. Una risa limpia que llenó la habitación de luz. «Lourdes, querida, eres la persona más generosa que conozco. Demasiado generosa. Ese fue siempre tu problema». ¿Demasiado generosa? Sí, mija. Hay una diferencia entre dar amor y dejar que te pisoteen. Tú nunca aprendiste esa diferencia. Esa noche, Elena se quedó a cenar conmigo. Cocinamos juntas, algo simple y delicioso, y comimos en la mesa de la cocina en lugar del comedor formal. Hablamos de todo, de nuestros hijos, de nuestros errores, de los años que nos quedaban por vivir. ¿Sabes qué vas a hacer ahora?, me preguntó Elena mientras lavábamos los platos. No tengo idea, confesé. Durante 3 años toda mi vida giró alrededor de ellos. No sé cómo se vive solo para una misma. Pues vas a aprender. Y va a ser la aventura más hermosa de tu vida. ¿Cómo puedes estar tan segura? Elena me secó las manos con un trapo de cocina y me tomó del rostro como si fuera su hija. Porque por primera vez en años, cuando te miro a los ojos, veo a Lourdes, a la verdadera Lourdes, no a la sombra de mujer en la que te habías convertido. Esa noche dormí en mi cama de verdad, entre sábanas que olían a suavizante de flores y en un cuarto donde nadie me había dicho que no pertenecía. Dormí 8 horas seguidas, sin despertar ni una sola vez. A la mañana siguiente, domingo, me levanté sin prisa. No había desayuno que preparar. No había ropa que lavar. No había casa que limpiar para impresionar a las amigas de nadie. Hice café solo para mí, tostadas solo para mí, y me senté en mi terraza a ver amanecer por primera vez en 3 años. El teléfono sonó a las 10 de la mañana. Era Rafael. «Mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. Pasamos la noche en un hotel. Alicia no paró de llorar. ¿Y? Mamá, por favor. Esto es ridículo. Somos una familia. Ustedes son una familia. Le corregí. Yo soy tu madre. Hay una diferencia. No entiendo qué te pasó. ¿Por qué estás siendo tan cruel? Me reí. ¿Cruel, Rafael? ¿Quieres que te diga qué es cruel? Cruel es mandar a tu madre a dormir en el piso. Cruel es llamarla a servicio doméstico gratis. Cruel es burlarse de ella con tus amigos en su propia casa. Silencio del otro lado de la línea. Rafael, continué. Durante 3 años ustedes vivieron gratis en mi casa. Comieron mi comida, usaron mis servicios, durmieron en mi cama y jamás, ni una sola vez, me preguntaron cómo estaba yo.
si estaba cansada, si necesitaba ayuda, si era feliz. Mamá, nosotros pensamos que tú... Ustedes no pensaron. Ese fue el problema. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? No quiero que hagan nada, Rafael. Ya hicieron suficiente. Pero no puedes cortar la relación así. Soy tu hijo. Ser mi hijo no te daba derecho a faltarme el respeto. Y ser tu madre no me obligabas a aguantarlo. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. El resto del domingo fue mágico. Leí un libro que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Regué mis plantas sin prisa. Llamé a mi hermana Beatriz, que vivía en otra ciudad, y hablamos durante 2 horas sin que nadie me interrumpiera para pedirme que preparara algo. «Lourdes», me dijo Beatriz antes de colgar, «suenas diferente. Suenas libre». «Me siento libre», le confesé. Y por primera vez en años, me siento orgullosa de mí misma. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, en mi cuarto, en mi casa silenciosa y en paz, supe que había hecho lo correcto. Por fin había vuelto a casa, a mi propia vida. El lunes por la mañana llegaron los primeros ataques. No físicos, sino algo mucho peor. El chantaje emocional disfrazado de preocupación familiar. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era la madre de Alicia, una mujer que jamás me había dirigido la palabra en 3 años, pero que ahora se presentaba como la voz de la razón. «Lourdes, soy Beatriz, la mamá de Alicia», dijo con voz melosa. «Estoy muy preocupada por esta situación». «¿Qué situación?», pregunté, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. «Mija, los niños me contaron lo que pasó. Mira, yo sé que a veces las nueras podemos ser complicadas, pero correr a tu propio hijo de la casa es algo muy serio». No corrí a mi hijo. Les pedí que se fueran de mi casa después de 3 años de abuso. ¿Abuso? Ay, Lourdes, no exageres. Son niños, están aprendiendo. Alicia me cuenta que siempre te ha tratado con mucho respeto. Me reí sin ganas. ¿Respeto? ¿Mandarme a dormir en el piso es respeto? Estoy segura de que fue un malentendido. Alicia está destrozada, Lourdes. No ha parado de llorar desde ayer. ¡Qué lástima! Se hizo un silencio incómodo. Beatriz había esperado que yo cediera inmediatamente ante las lágrimas de su hija. «Lourdes», continuó con voz más firme, «no puedes ser tan cruel. Piensa en tu nieto». «¿Qué nieto?» «El que van a tener. Alicia está embarazada». Se me heló la sangre. ¿Qué? Apenas se enteró ayer en la noche. Por eso están tan desesperados. No pueden andar de hotel en hotel con un bebé en camino. Colgué el teléfono con manos temblorosas. ¿Embarazada? ¿Alicia estaba embarazada y me lo decían ahora, justo cuando los había echado de casa? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rafael. «Mamá, necesito hablar contigo. Tu suegra ya me llamó. ¿Te dijo lo del bebé?» «Sí». «Mamá, por favor, todo cambia ahora. Vas a ser abuela. No puedes negar a tu nieto el derecho de conocerte». ¿Está realmente embarazada o es otra manipulación? Por supuesto que está embarazada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque en 3 años han mentido sobre todo lo demás. Mamá, si no nos dejas regresar, mi hijo va a crecer pensando que su abuela no lo quiso. El golpe fue certero. Había encontrado mi punto débil y lo sabía. «Ven a la casa», le dije finalmente. «Pero solo tú. Quiero hablar contigo a solas». Rafael llegó 1 hora después, con ojeras y ropa arrugada. Se sentó en la sala como un extraño, con las manos entrelazadas y la mirada baja. «Muéstrame la prueba de embarazo», le dije sin preámbulos.
¿Perdón? Si Alicia está embarazada, debe tener una prueba médica. Muéstramela. Mamá, ¿en serio no me crees? ¿En serio no les creo? Se acabó el tiempo de la confianza ciega. Rafael sacó su teléfono y me mostró una foto. Era una prueba de embarazo casera con 2 líneas rosadas, pero algo se veía extraño. ¿Cuándo se hizo esta prueba? Ayer en la noche. ¿Dónde? En el hotel. ¿Y dónde compraron la prueba? Los domingos las farmacias cierran temprano. Rafael se puso nervioso. Nosotros la teníamos guardada. ¿Guardada? Sí, porque llevamos meses intentando embarazarnos. Mentira. ¿Qué? Es mentira, Rafael. Si llevaran meses intentando embarazarse, Alicia habría dejado de tomar anticonceptivos. Y yo sé que sigue tomándolos, porque yo era quien recogía sus medicinas en la farmacia. Mi hijo se quedó callado, atrapado en su propia mentira. Además, continué, esa foto está editada. Se ve el filtro que usaron para hacer más intensas las líneas. Mamá, dime la verdad, Rafael. ¿Está embarazada o no? Bajó la cabeza como cuando tenía 10 años y lo atrapaba haciendo travesuras. No está embarazada. ¿Y de quién fue la idea? ¿Tuya o de ella? De Alicia. Pero mamá, estábamos desesperados. No tenemos a dónde ir. Tenían trabajo. Tenían sueldo. Tenían 3 años para ahorrar. Pero pensamos que yo era tan estúpida que les iba a regalar mi casa para siempre. Rafael se puso de pie. No es tu casa, es la casa familiar. Papá también la pagó. Tu padre se fue cuando tenías 5 años. Yo pagué esta casa sola, trabajando 2 empleos mientras criaba a un niño que ahora me miente en la cara. Mamá, por favor, una semana más. Solo necesitamos una semana para encontrar algo. No. ¿Por qué no? Porque no confío en ustedes. Porque una semana se convertiría en un mes en un año, y un año en que vuelva a ser su empleada doméstica. No, eres nuestra empleada, ¿no? Entonces, ¿qué soy, Rafael? ¿Su huésped en mi propia casa? ¿Su inquilina que paga por vivir aquí? No tenía respuesta. Vete, le dije cansada. Y no vuelvas hasta que entiendas que ser mi hijo no te da derecho a faltarme el respeto. Mamá, si me voy ahora, tal vez no regrese nunca. Lo miré fijamente. Tal vez eso sea lo mejor para los dos. Rafael se fue dando un portazo. Pero esta vez, el sonido no me asustó. Era el sonido de una puerta cerrándose definitivamente sobre una etapa de mi vida que había durado demasiado. Esa tarde, Elena vino a tomar café y me encontró tranquila. ¿Cómo estás después de todo esto? Libre, le dije. Finalmente libre. Durante las siguientes 2 semanas, la casa se llenó de un silencio que al principio me aterrorizaba, pero que poco a poco se convirtió en la sinfonía más hermosa que había escuchado en años. Por primera vez desde que Rafael se casó, podía caminar descalza por mi propia casa, dejar una taza de té a medio terminar sin que alguien me regañara, dormir hasta tarde los domingos sin que nadie esperara el desayuno listo. Pero Rafael y Alicia no se habían dado por vencidos. Sus ataques llegaban de formas que jamás imaginé. Un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, llegó una patrulla de policía. 2 oficiales uniformados tocaron mi puerta con expresión seria. ¿Señora Lourdes Méndez?, preguntó el más joven. Sí, soy yo. Recibimos una denuncia de abandono de persona vulnerable. Su hijo Rafael Méndez reportó que usted está viviendo sola, que tiene problemas de memoria y que puede representar un peligro para sí misma. Me quedé con la boca abierta. ¿Perdón? También mencionó que los echó de casa en un episodio de confusión mental y que están preocupados por su bienestar.
La furia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia ciega de cuando me humillaban. Era una indignación fría, calculada. «Little, oficiales», les dije con la voz más serena que pude reunir. «¿Les puedo ofrecer un café mientras les explico la situación real?» Los invité a pasar. Les serví café en mi mejor porcelana. Les mostré mis plantas perfectamente cuidadas. Les enseñé mi casa impecable. Les dejé revisar mis medicinas organizadas por día y hora. ¿Les parece que una persona con problemas de memoria podría mantener todo esto en orden?, les pregunté. El oficial más veterano sonrió. «Señora, es evidente que usted está perfectamente bien. Esto pasa más seguido de lo que se imagina. Hijos que usan a las autoridades para presionar a sus padres. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nosotros vamos a reportar que la denuncia es falsa, y si lo vuelven a hacer, pueden enfrentar cargos por uso indebido de recursos policiales». Después de que se fueron, llamé a Elena. Necesitaba contarle a alguien lo que había pasado antes de que mi cabeza explotara. «Ay, mija», suspiró Elena después de escuchar toda la historia. «Ya llegaron al fondo del barril. Cuando usan a la policía, es porque ya se les acabaron las ideas. ¿Tú crees que van a parar? No, van a empeorar. Pero tú tienes que mantenerte firme». Elena tenía razón. Al día siguiente llegó una trabajadora social. Esta vez la denuncia era que yo estaba deprimida y en riesgo de suicidio, porque había echado a mi familia por un brote psicótico. La trabajadora social, una mujer mayor llamada Patricia, fue más fácil de convencer que los policías. Después de una hora de conversación, quedó claro que yo no solo estaba mentalmente estable, sino que había tomado la decisión más saludable de mi vida. «Señora Lourdes», me dijo antes de irse, «he visto muchos casos como este. Hijos adultos que no pueden aceptar que sus padres tengan límites. Su hijo necesita terapia, no usted. Pero lo peor aún estaba por venir». El viernes por la tarde, Elena llegó corriendo a mi casa con el periódico local en las manos. «Lourdes, necesitas ver esto». Era un artículo en la sección de cartas al editor, firmado por Rafael Méndez, hijo preocupado. El título me heló la sangre. «Cuando el Alzheimer separa a las familias». En el artículo, Rafael describía a una madre que había comenzado a mostrar signos de demencia, que se había vuelto agresiva y paranoica, y que había echado a su hijo y nuera de casa en un episodio de confusión mental. Pedía comprensión de la comunidad para las familias que luchan contra esta terrible enfermedad. «Me está diagnosticando con Alzheimer públicamente», grité después de leer la carta completa. «Está diciéndole a todo el pueblo que estoy loca». Elena me abrazó mientras yo temblaba de indignación. «Mija, esto es defamación. Puedes demandarlo». Esa misma tarde llamé a Víctor Herrera, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajé como secretaria en un bufete. Víctor ahora tenía su propio despacho y una reputación impecable. «Lourdes», me dijo después de escuchar toda la historia, «tienes un caso sólido por difamación, pero también tienes algo más». «¿Qué cosa?» «Acoso. Las llamadas falsas a la policía, la trabajadora social, ahora esta carta al periódico. Es un patrón claro de hostigamiento. ¿Qué puedo hacer? Podemos solicitar una orden de restricción y podemos demandar tanto por difamación como por daño moral. ¿Cuánto cuesta?» Víctor sonrió. «Para ti, nada. Considéralo un favor por los viejos tiempos. Además, cuando ganemos, ellos van a pagar todos los gastos legales. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, tenía derechos y tenía las herramientas para defenderme».
Rafael había cometido un error fatal. Al llevar nuestra disputa familiar al terreno legal, había abierto una puerta que ya no podría cerrar. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza y leía las noticias en mi teléfono, sonreí por primera vez en días. En la sección de noticias locales había un pequeño artículo sobre una demanda por difamación que se había presentado el día anterior. No mencionaba nombres, pero yo sabía que se refería a mi caso. La guerra había comenzado oficialmente, pero esta vez yo tenía las mejores armas. La citación judicial llegó a casa de Rafael y Alicia un martes por la mañana. Víctor me había dicho que recibirían 3 documentos: la demanda por difamación, la solicitud de orden de restricción y una notificación de que tenían 72 horas para retractarse públicamente de las declaraciones falsas sobre mi salud mental. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Rafael, pero su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el tono arrogante de las últimas semanas, era pánico puro. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Nos estás demandando?» «Sí», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero somos familia. No puedes llevarnos a los tribunales. Ustedes me llevaron primero cuando llamaron a la policía con denuncias falsas. Eso fue diferente. Estábamos preocupados». ¿Preocupados? ¿O vengándose porque no pueden usar mi casa gratis para siempre? Silencio del otro lado de la línea. «Rafael», continué, «tuviste la oportunidad de resolver esto como adultos civilizados. En lugar de eso, decidiste difamarme públicamente y usar a las autoridades para acosarme. Mamá, por favor, retira la demanda y hablamos». «No. El abogado dice que podemos ir a la cárcel». Deberían haber pensado en eso antes de mentir sobre mí en el periódico. Fue solo una carta. ¿No pensaste que las mentiras tienen consecuencias? ¿No pensaste que acusar falsamente a alguien de demencia es un delito? Rafael se puso a llorar al teléfono. Por primera vez en meses, escuché al niño que había sido, asustado y arrepentido. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. «¿Qué quieres que hagamos?», sollozó. «Quiero que publiquen una retractación completa en el mismo periódico. Quiero que admitan que mentieron sobre mi salud mental. Y quiero que me dejen en paz para siempre». «¿Y si hacemos eso, retirarás la demanda?» «No». «¿Por qué no?» «Porque el daño ya está hecho, Rafael. Medio pueblo piensa que tengo Alzheimer por tu culpa. Mis vecinos me miran diferente. La señora del mercado me habla como si fuera una inválida mental. Era verdad. Desde que salió la carta en el periódico, había notado los cambios. Las miradas de lástima, las conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, la forma en que algunos conocidos me hablaban muy lento y muy alto, como si no pudiera entenderlos. «Mamá, te juro que no quise que pasara esto». «¿No? Entonces, ¿qué querías que pasara cuando escribiste esa carta?» Silencio otra vez. «Querías que la gente me viera como una pobre anciana loca que había perdido la razón». Continué. «Querías generar lástima para que alguien me convenciera de dejarlos regresar. Yo solo necesitaba ayuda. Pues conseguiste todo lo contrario». Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Víctor. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mi abogado. «Poderosa», respondí. «Por primera vez en años me siento poderosa. Bien, porque mañana es la audiencia preliminar y necesitas estar fuerte». La audiencia fue un espectáculo que jamás olvidaré. Rafael y Alicia llegaron con un abogado de oficio que claramente no había preparado bien el caso. Se sentaron en la parte de atrás de la sala, ella llorando dramáticamente, él con la cabeza baja.
Víctor presentó toda la evidencia meticulosamente. Las grabaciones de las llamadas falsas a la policía, los reportes de los oficiales confirmando que las denuncias eran infundadas, copias de la carta difamatoria en el periódico, testimonios de Elena y otros vecinos sobre mi estado mental completamente normal. El juez, un hombre mayor de unos 60 años, revisó todo con expresión seria. «Señor Méndez», le dijo finalmente a Rafael, «¿es cierto que usted llamó a la policía reportando que su madre tenía problemas de memoria?» «Sí, su señoría, pero...» «¿Y es cierto que cuando los oficiales la evaluaron, no encontraron ningún signo de deterioro mental?» «Sí, pero nosotros pensamos...» «¿Y es cierto que después escribió una carta pública afirmando que su madre sufre de Alzheimer sin tener ningún diagnóstico médico que lo respalde?» Rafael se quedó callado. «Su señoría», intervino el abogado de oficio, «mi cliente estaba actuando de buena fe, preocupado por el bienestar de su madre». El juez lo miró con incredulidad. ¿Buena fe? ¿Difamar públicamente a una persona es actuar de buena fe? Víctor se puso de pie. «Su señoría, solicitamos que se ordene la retractación pública inmediata, el pago de daños y perjuicios y una orden de restricción permanente». «Concedido», dijo el juez sin dudar. «El señor Méndez y la señora Alicia tienen 48 horas para publicar una retractación completa en el mismo periódico. Además, pagarán daños y perjuicios por la cantidad de 50.000 pesos, más costos legales. 50.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en años. Y, señor Méndez», continuó el juez con voz severa, «queda usted prohibido de acercarse a su madre, contactarla directa o indirectamente, o hacer cualquier declaración pública sobre ella. Si viola esta orden, enfrentará cargos criminales». Rafael se desplomó en su silla. Alicia gimió como si hubiera recibido una puñalada. Pero yo me sentí como si acabara de quitarme una carga de 100 kilos de los hombros. Cuando salimos del juzgado, Víctor me abrazó. «Lourdes, acabas de ganar más que una demanda. Acabas de recuperar tu dignidad». Tenía razón. Por primera vez en años, alguien había escuchado mi versión de la historia y había decidido que yo tenía razón. Esa noche celebré sola en mi casa, con una copa de vino y la certeza de que había peleado la batalla más importante de mi vida. Y la había ganado. La retractación se publicó en el periódico local ese viernes. Era una disculpa pública completa, donde Rafael admitía que había mentido sobre mi salud mental, que jamás había sido diagnosticada con ninguna forma de demencia, y que sus declaraciones habían sido producto de un conflicto familiar mal manejado. Pedía disculpas a la comunidad por la información falsa y a mí por el daño causado. Pero más que la disculpa pública, lo que realmente cambió mi vida fue lo que pasó después. Elena llegó esa tarde con una sonrisa misteriosa y un sobre en las manos. «Lourdes, querida, esto llegó para ti». Era una carta de la administración de un complejo de apartamentos para adultos mayores en la zona más bonita de la ciudad. Habían leído sobre mi caso en el periódico y querían ofrecerme un trabajo como administradora de actividades sociales. ¿Un trabajo?, pregunté incrédula. ¿A los 71 años? Leí la carta completa, insistió Elena con los ojos brillantes. La propuesta era increíble. No solo era un trabajo de medio tiempo organizando eventos y actividades para la comunidad de jubilados, sino que incluía un hermoso apartamento amueblado como parte del paquete de compensación. Dice aquí que buscaban a alguien con experiencia en organización familiar y manejo de situaciones difíciles. Leí en voz alta. Que mi caso demostró exactamente el tipo de carácter y determinación que necesitan. ¿Vas a aceptar?, me preguntó Elena.
La decisión debería haber sido difícil. Significaba vender la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Rafael, donde guardaba todos mis recuerdos. Pero cuando pensé en eso, me di cuenta de que la casa ya no guardaba recuerdos felices. Los últimos 3 años habían contaminado cada rincón con humillaciones y dolor. Sí, dije sin dudar. Voy a aceptar. El proceso de mudanza fue liberador de una manera que jamás imaginé. Cada caja que empacaba era un peso menos en mi corazón. Doné la mayoría de los muebles. Me quedé solo con las cosas que realmente me importaban. Las fotos de cuando Rafael era niño, los libros que me habían acompañado durante años, la vajilla de mi madre. Cuando llegaron los compradores a ver la casa, una pareja joven con un bebé, supe que había tomado la decisión correcta. Ellos veían el lugar con la misma ilusión que yo había tenido 30 años atrás. La casa necesitaba una familia que la llenara de amor, no de resentimiento. Mi nuevo apartamento era pequeño pero perfecto. 2 habitaciones, una terraza con vista al parque, cocina moderna. Y lo mejor de todo, era completamente mío. Nadie podía mandarme a dormir en el piso de mi propia casa nunca más. El trabajo resultó ser una bendición que no sabía que necesitaba. Organizar fiestas de cumpleaños, noches de baile, clubes de lectura, excursiones grupales. Por primera vez en décadas, mi energía estaba enfocada en hacer felices a personas que me apreciaban de verdad. «Señora Lourdes», me decía don Antonio, un viudo de 80 años que se había convertido en mi amigo más cercano. «Usted tiene un don para hacer que todos nos sintamos en familia». Familia. Esa palabra ya no me dolía como antes. Había aprendido que la familia no siempre son los que comparten tu sangre. A veces es la gente que elige quedarse en tu vida porque valora quién eres. Elena venía a visitarme todos los domingos. Cocinábamos juntas, íbamos al mercado, nos reíamos de telenovelas absurdas. Era la hermana que nunca tuve y la compañía que siempre había necesitado. 6 meses después de la mudanza, recibí una llamada inesperada. Era Rafael. Mamá. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. ¿Podemos hablar? ¿No viola eso la orden de restricción? La levanté legalmente. Necesitaba hablar contigo. Accedí a verlo en un café neutral, a media hora de mi nuevo hogar. Cuando llegó casi no lo reconocí. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Alicia no estaba con él. «¿Dónde está tu esposa?», pregunté. «Se fue», murmuró. «Se fue con otro cuando se dio cuenta de que no teníamos dinero para mantenerla». «¿El dinero de la demanda?». «Se lo gastó en una semana. Ropa, salón de belleza, cenas caras. Cuando se acabó y tuvo que buscar trabajo real, decidió que yo no era suficiente para ella». No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una tristeza profunda por el tiempo perdido. «¿Qué quieres, Rafael?». «Perdón», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero pedirte perdón. Tienes razón en todo. Fui un hijo horrible. Te traté como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. ¿Y? Y quiero una oportunidad de reparar el daño. No para que me mantengas o me ayudes económicamente. Solo para recuperar a mi mamá». Lo miré durante un largo momento. Era mi hijo, mi único hijo, pero también era el hombre que me había humillado durante años. «Rafael», le dije finalmente, «el perdón no borra las consecuencias. Puedo perdonarte por ser un mal hijo, pero eso no significa que volveré a ser la madre que era antes». «Lo entiendo». «No, no lo entiendes. La madre que era antes permitía que la pisotearan. La mujer que soy ahora no». Nos quedamos en silencio. «Si quieres intentar reconstruir una relación conmigo», continué, «va a ser en mis términos. Nos vemos cuando yo quiera, donde yo quiera, y la primera vez que sientas que puedes faltarme el respeto,
Se acabó para siempre. Acepto, dijo inmediatamente. Empezamos desde cero. Tú no eres mi bebé que necesita que lo cuide. Yo no soy tu sirvienta que existe para complacerte. Somos dos adultos que intentan conocerse otra vez. ¿Hay esperanza?, preguntó con voz quebrada. Sonreí por primera vez en nuestra conversación. Siempre hay esperanza, Rafael, pero ahora depende de ti merecerla. 6 meses después, Rafael y yo hemos construido una relación nueva. No es la relación madre-hijo clásica que teníamos antes. Es algo mejor. Una amistad entre adultos que se respetan mutuamente. Él trabaja en 2 empleos para pagarse un departamento pequeño. Viene a visitarme una vez a la semana. Y por primera vez en su vida, me pregunta cómo estoy yo, antes de contarme sus problemas. Hoy, sentada en mi terraza viendo el atardecer, sé que tomé las decisiones correctas. Recuperé mi dignidad, mi independencia y mi derecho a ser feliz. A los 71 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. El amor verdadero nunca requiere que te anules como persona, y esa lección me liberó para siempre.